Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, espero se encuentren bien. Este ya es mi segundo devocional y en esta ocasión quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Estas palabras son dichas por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él se encontraba ya en su último encarcelamiento, ya en sus últimos días de vida. Y él en su preocupación por la iglesia, él en su preocupación por el cuerpo de Cristo, aconseja a este joven, al joven Timoteo, a que él siga cumpliendo su ministerio. Y el apóstol Pablo le hace un llamado importante, específico, que él siga predicando la palabra del Señor, que él siga proclamando el Evangelio, y él le dice que lo haga a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa esto? A tiempo, cuando todas las circunstancias son favorables, cuando no hay ningún impedimento para poder predicar el Evangelio. Si bien hay algunas, podemos decir, hay algunas dificultades, muchas veces algunos problemas que surgen, pero el Evangelio de igual forma es proclamado, ¿ya? Es predicada la palabra de Dios. Pero hay tiempo en donde muchos dicen, no es tiempo de predicar. Y quizá hoy en día es el tiempo en donde muchos dicen, no es el tiempo de predicar. Y quizá las circunstancias hacen que no podamos predicar la palabra de Dios, que no podamos ir a las calles, que no podamos realizar eventos masivos al aire libre, que no podamos reunirnos en nuestras iglesias. Sin embargo, Dios nos dice, predica la palabra de Dios, como le dijo Pablo a Timoteo. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Cuando todos digan no es tiempo. Cuando todos digan no, las circunstancias no son favorables. Pero la palabra de Dios debe ser predicada. Y Dios ha levantado hombres y mujeres que han podido surgir en este tiempo, utilizando todos estos medios tecnológicos para poder predicar la palabra del Señor. Cuando muchos decían no podemos hacerlo, pero Dios nos ha dado la herramienta para poder seguir adelante y predicar la palabra de Dios. Cuando muchos digan que no es tiempo, cuando muchos digan que no es la forma, cuando muchos digan que no es lo correcto, pero nosotros sabemos que debemos predicar la palabra de Dios, que Dios ha puesto en nosotros una responsabilidad de su palabra, esa responsabilidad del Evangelio, de predicar la palabra del Señor en todo tiempo. Si predicábamos antes la palabra del Señor con libertad, podíamos salir a las calles a predicar. Ahora con mayor razón, que las circunstancias son muy difíciles para poder hacerlo, debemos pedir al Señor que nos dé la facilidad para poder hacerlo. Y que nos dé la inteligencia, la sabiduría necesaria para poder predicar la palabra del Señor. Porque lo importante es que hay muchas personas que hoy en día necesitan escuchar el mensaje de salvación. Necesitan escuchar que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que sin Él no pueden llegar al Padre. Y es nuestra responsabilidad como hijos del Señor de predicar la palabra del Señor, no de acomodarnos al tiempo, no de acomodarnos a este tiempo en donde no podemos salir, en donde no podemos proclamar la palabra del Señor a viva voz. No debemos acomodarnos a este tiempo, sino que debemos nosotros poder tener la capacidad, la sabiduría necesaria para poder llevar el mensaje a aquellos necesitados. Dice la palabra del Señor, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hay muchos cristianos que hoy en día, por quedarse, por acomodarse a este tiempo, ya no quieren escuchar la palabra del Señor, ya no quieren oír, o su oído se ha apartado de la verdad y se han vuelto ¿a qué? A las fábulas. Por eso es nuestra responsabilidad de cuidar de nuestros hermanos, de alimentar a nuestros hermanos con la palabra del Señor. Y mayormente aquellas personas que no conocen al Señor están oyendo a muchos otros maestros que están hablando conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias concupiscencias, conforme a lo que a ellos les conviene.
Por eso nuestra responsabilidad no tan solamente es responsabilidad del enemigo apartarlos de la verdad, sino que también hay responsabilidad en nosotros en poder predicar la palabra del Señor. Si nosotros no predicamos la palabra del Señor, obviamente que aquellas personas que no conocen a Cristo van a escuchar a otra persona, van a escuchar a otro evangelio. No como dice el apóstol Pablo, no que haya otro evangelio, sino que hay muchos que quieren cambiar, muchos que quieren tergiversar la palabra de Dios. Y es nuestro deber como hijos de Dios predicar la palabra de Dios con toda paciencia y doctrina, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Y qué nos dice? ¿Qué es lo más importante que Pablo le dijo a Timoteo y que la palabra de Dios nos dice hoy en día? Pero tú, sé sobrio. En este tiempo en donde muchos están flaqueando en su fe, muchos que están dudando de su fe, muchos que se están apartando de la fe porque se están acomodando a este tiempo. Nosotros debemos estar sobrios, debemos estar firmes, soportar las aflicciones, soportar la persecución, soportar el rechazo, soportar la burla. Quizás muchos se burlan cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, muchos se burlan cuando nosotros hablamos de Cristo. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros estemos firmes, seamos sobrios y soportemos las aflicciones. Porque el que sufre por la causa de Cristo es bendito. Bendición recibimos cuando sufrimos por Cristo. Somos bienaventurados. Haz obra de evangelista. Imagínense, la palabra de Dios nos dice que cumplamos nuestra labor, nuestro ministerio de evangelista. No tan solamente le dijo a Timoteo, sino que le dice a la iglesia: cumple tu obra de evangelista. Debemos evangelizar, debemos predicar, debemos anunciar el mensaje de salvación y a Cristo como el Salvador del mundo. Cumple tu ministerio. Dios nos llamó con un ministerio, Dios nos llamó con un propósito. Quizás suene repetitivo ya, Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un propósito para todos. Pero es verdad, Dios tiene un propósito y Dios te llamó con un propósito y te entregó dones, talentos, un ministerio que cumplir. ¿Estamos cumpliendo el ministerio con el cual Dios nos llamó o nos estamos acomodando a este tiempo? Esperemos que podamos seguir cumpliendo la palabra del Señor, podamos seguir cumpliendo con el ministerio con el cual Dios nos llamó, predicando a tiempo y fuera de tiempo. Cuando todos digan no, nosotros podamos ir con la palabra del Señor. Más de alguno va a necesitar esa palabra. Más de alguno va a necesitar esa palabra cuando muchos otros quisieron decir que no. Nosotros vamos a ir con la palabra de Dios, con una palabra de autoridad y de poder, guiado por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Por eso, cumplamos nuestro ministerio, estemos sobrios, estemos firmes, soportemos las aflicciones, soportemos este tiempo de prueba, de dificultad. Cumplamos nuestra obra de evangelista y sigamos cumpliendo el ministerio con el cual Dios nos ha llamado. Que Dios le bendiga.